¿Qué tal amigos de Enfoque Canal 1? Mi nombre es Hugo Zanella de Pulso Azul. En esta ocasión, en esta tarde, estamos en un lugar muy agradable. Estamos en la Plaza 3636 en Irapuato, Guanajuato, en un lugar llamado Alien, donde nos han recibido con gran calidez. Y en esta tarde tenemos la entrevista de nuestro querido amigo Vidal Berrones. Será una entrevista interesante, tocaremos temas que seguramente lo van a disfrutar. Vidal, muchas gracias por estar No, aquí, por atendernos, por pues dar de tu tiempo para compartir. gracias Hugo, no, pues al contrario, gracias por el interés. Yo desde que iniciaste el proyecto de Pulso Azul, siempre, como normalmente hacías cuestiones de ecología y de seguridad y médicas, dije, pues no es un lugar donde algún día me van a invitar. Te agradezco que ahora seas multifacético y bueno, qué padre que estamos en este lugar, que uno de los patrocinadores de Enfoque Canal 1, aquí de nuestro amigo Alejandro Campos, muchas gracias. Campos, gracias. Producción, Y, gracias también por estar aquí apoyándonos. pues a las órdenes, aquí estamos en este maravilloso mundo de las comunicaciones y bueno, ojalá y que el tema les guste a la gente, que es lo de la cultura, lo que normalmente hacemos. Gracias. Doctor Vidal Berrones, tu trayectoria durante mucho tiempo en tu vida ha sido la cultura. Siempre has estado participando, impulsando, gestionando este tipo de proyectos, y no nada más a nivel municipal, sino también a nivel estatal. Es bien importante diferenciar qué es un gestor y qué es un promotor, porque debe haber diferencias sustanciales en la cuestión de la cultural. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, normalmente los que nos dedicamos a esto ponemos promotor y gestor cultural. Son dos cosas distintas completamente. Un promotor cultural obviamente es el que, una vez que está el proyecto y el programa, promueve que se haga, por ejemplo, el programa de fomento a la cultura, el programa de fomento a la lectura, el programa de apoyo a los artistas. O sea, eso lo hace un promotor cultural. Pero el gestor somos los que otorgamos el proyecto y los recursos para que se lleve a cabo el proyecto. Yo hago gestión cultural desde hace muchos años, lo hice de manera institucional y ahora lo hago de manera independiente como empresario de esta área. Un ejemplo es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita con lo del Conservatorio de Música. Yo dentro del patronato de la C tengo el cargo de vocal de gestor, soy el de gestión, soy el que hago el proyecto para FE Guanajuato de 4 millones de pesos. La gente piensa que nomás es decir, el gestor es el que va y pide el dinero. No, tú tienes que hacer el proyecto, tienes que investigar, tienes que encuestar, tienes que hacer todo para dar datos que convenzan que ese proyecto necesita recursos, cómo se van a manejar, cómo se van a transparentar. Fiscalmente tiene que ser transparente, o sea, no nomás es transparentar a quien te lo dé, sino al fisco, que todo esto genera impuestos, genera ganancias, y entonces es más allá que la sola palabra de gestor. Entonces, quien es promotor y quien es gestor, pues obviamente en el campo de la cultura, pues es un pilar de los proyectos. Antiguamente, todavía antes de la pandemia o antes de la llegada del nuevo gobierno federal, esta palabra era como de adorno. Pero una vez que llegó la pandemia, que se cerró todo, que quitaron recursos de la federación para el tema de cultura, ahora nosotros nos están llamando porque la gente se acostumbró a la zona de confort, a nomás vivir de lo que está el gobierno. Eso ya no hay. Entonces ahora los gestores, y no nomás en cultura, en la agricultura, en la seguridad, en todo, somos personas que vivimos, porque cobramos por lo que hacemos, de la gestoría para bajar los recursos de niveles municipales, estatales, federales e internacionales, que es de donde más dinero se baja, de empresas de fuera del país que están en México, como, no sé si se puede decir marcas, pero como los que hacen los cereales,
como los que hacen los refrescos, como los que hacen las bebidas, tienen un dinero como los que hacen carros o arman carros. Aquí tenemos muchas armadoras de carros, pues hay que aprovecharlas, porque ellos tienen dentro de su política, cuando llegan a un país, aportar a la cultura, pero no saben cómo bajar el recurso. Entonces eso es un gestor. Es una actividad que tiene varias aristas y no se debe descuidar la cuestión administrativa. Ahora que hablas de la pandemia, entiendo que todo este tema de la cultura se replegó, se estacionó y ahora están como que tratando de levantar porque incluso hubo eventos que quedaron en stand-by. Mira, precisamente, no sé, a los que nos siguen en Enfoque Canal 1, uno de mis primeros proyectos que hice en la pandemia es el sector más golpeado, Hugo. Amigos, el sector más golpeado en la pandemia fue el quinto sector, que es el sector de la recreación, la cultura y el arte. Porque todo se hace en recintos cerrados o en recintos abiertos, pero al final de cuentas, en lugares donde hay mucha gente. Se cerraron bibliotecas, se cerraron librerías, se cerraron cines, se cerraron teatros, se cerraron auditorios. Se clausuraron eventos. Se clausuraron eventos y al cerrarte un auditorio en donde estás acostumbrado a que cada fin de semana hay pues esos artistas también se dedicaron a vender seguros o a hacer otro tipo de cosas o a vender y quebraron muchos. Ocesa cerró mucho tiempo, estuvo a punto de cerrar, está renaciendo un poquito. Entonces, debido a eso, a que es el sector más golpeado y que es el sector que menos recursos le dieron, es que ahora es importante la gestoría. Y muchos negocios, personas, actividades no se han recuperado. Hubo festivales que cancelaron, hubo cines que cerraron, precisamente por la falta de recursos. Ya no hay pandemia, vamos a suponer, aunque siga habiendo COVID, ya no hay pandemia. No se han podido recuperar porque se dedicaban a administrar recursos, no a obtenerlos. Entonces un gestor cultural es el que obtiene los recursos para ese proyecto. ¿Por qué? Porque normalmente los cargos que ocupan son a invitación de un gobernante. Entonces agarran a una persona, no es una persona, se dedica a administrar, es un administrador cultural. Un director de biblioteca es un administrador cultural, que puede ser un promotor y también puede ser un sector, un gestor. Pues no sucede así, no sucede en todos lados. Un gerente de un cine es un administrador de un cine. Puede ser gestor y puede ser promotor. Puede tener las tres. Pues normalmente no se hace. ¿Por qué? Porque todo era subsidiado por el gobierno o por la cadena de cines, por decir así. Entonces ahora hay mucho trabajo que hacer para obtener los recursos de los proyectos porque no hay. No hay programas que no se van a realizar. El gobierno federal a través de la Secretaría de Cultura Federal no está mandando dinero a Guanajuato, le redujo 17 millones de pesos, que uno puede decir, pues es poco dinero. No, somos 46 municipios. Entonces, si le quitan 17 millones de pesos, no, pues, le están quitando mucho dinero a cada uno de los municipios. Impacta todo. Y al quitarle dinero a ellos se lo quitan a los municipios se lo quitan, lo dejan desplazar en los artistas, y salvo 4 o 5 ciudades del estado, obviamente León, San Miguel, Irapuato, Celaya, salvo esas 4, los otros municipios están, pues ahora sí que esperando que les caiga. Y es ahí donde entran los gestores. Los obstáculos más fuertes que el que nos contrata está en regla. Es decir, un artista plástico, alguien que pinta. Ponme un ejemplo. Te voy a poner varios ejemplos. Okay. El mayor obstáculo es que cuando yo quiero ayudar a un artista, el artista no está de alta en Hacienda, entonces no puede dar recibos. Y si yo consigo un concierto de él en el teatro, pues como es dinero público, el teatro le tiene que pagar y él le tiene que dar un recibo. Entonces me dice a mí, oye, tú consígueme el recibo. No, espérame. Pues, ¿con quién te lo consigo? 2, no está registrado su nombre o su firma. Es decir, si es un pintor, vamos a ver, Pedro Pérez, su obra no está registrada, no tiene derechos de autor. De lo que yo estoy vendiendo es su cuadro, ¿qué estoy vendiendo? Normalmente cuando uno compra una obra de arte, ¿qué compras? 2 cosas. Una experiencia estética, porque lo tienes colgado, pero también un bien. Y el bien tiene que tener un registro.
Porque a la hora que ese artista muera, pues ese bien, esa firma, vale. Sí, pues si no está registrada, no. Otro ejemplo, un municipio que contrata para hacer gestoría, le haces el proyecto y no depende de esa persona. Él lo tiene que pasar al ayuntamiento, el ayuntamiento palomearlo y luego una serie de trámites, entonces son lentos. Entonces, a final de cuentas, Hugo, la lentitud de que lo autoricen es una. Y otro ejemplo, voy con una empresa y le digo, te tengo este proyecto para tal municipio porque va a ser la feria del mezcal. Dice la empresa, me conviene ayudarlos. La empresa está con todos sus cuestiones fiscales y toda la transparencia y va al municipio y los del municipio dicen, ok, pero ahora necesito darle a fulano de tal que firme un moche y eso la empresa no lo va a hacer. Entonces, ¿eso de dónde va a salir? Entonces, no está acostumbrada la gente, no está acostumbrada las instituciones a que somos gente que les puede servir mucho, pero que necesitan también ellos ser muy transparentes, porque el filántropo, la persona que da el dinero, pues también necesita dar cuentas de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces sí son varios obstáculos que se van a ir acabando. Sorteando. Siempre ha existido la gestión, pero ahora más que nunca, después de la pandemia, es cuando más nos estamos dando cuenta de que se necesitan gestores, en todo el ámbito, sobre todo el tema que yo manejo, que es la cultura. Vidal, hablando de algún evento cultural, estos tienen que estar siendo medidos para ver si fue un éxito o no. Hay indicadores. ¿Cuál es el indicador que te puede decir este evento fue exitoso? Hay varios tipos de indicadores. Normalmente el indicador es cuantitativo o cualitativo. El cuantitativo, pues es muy fácil. Tú haces un concierto al aire libre, rentas 1000 sillas, se llenan 1000 sillas y estuve 1000. Ese es el cuantitativo. Sí. Ese sirve para el informe del gerente, del director, del presidente, del gobernador. Tuvimos durante el sexenio 2 millones de público. Sí. Y el otro es el cualitativo. ¿Cómo mides el efecto que dio en tú hacer un festival de danza o un festival de teatro o una feria de libro? ¿Cómo lo mides? El indicador de ventas de feria de libro tienes que tener un estudio antes de cuánto lee esa gente, qué compra, dónde compra y cada cuánto compra. Entonces te vas con los puestos que venden revistas, periódicos, bibliotecas y librerías, haces más o menos una encuesta como el INE, o sea, tomas un modelo, no vas en toda la ciudad, sacas unas cuentas y dices, ok, después de la feria del libro, en tantos días vas a tener visitas a que compren libros y me avisas a mí. Entonces, bueno, después de esto tuvo un efecto, la feria del libro se hace en abril, en septiembre tuvo un efecto que ha vendido fulano de tal comparado con el año pasado, tantos libros. Ese es uno de los indicadores. Pero ¿cómo mides tú el efecto de una persona que va y consulta un libro en una biblioteca? No más por el libro. Entonces, los indicadores se van haciendo en base a los resultados que sean medibles a corto, mediano y largo plazo. Lo más sencillo es lo cuantitativo. Aquí están 500 personas, 500 sillas, 500 boletos vendidos. Ya. Sí, pero tienes que medir en qué sirve. O sea, ¿qué gana tu cuerpo, tu espíritu, tu presidencia, tu educación en que vayas a ver un concierto? Que después dices tú, quiero comprar discos, quiero tomar un curso de guitarra, quiero tomar un curso de piano, o si va a haber un ballet, tu hija te dice, papá, quiero bailar como esa niña, pues vas y le inscribes a una escuela de baile, o a una casa de la cultura, o a un instituto, o vas y los metes al conservatorio de música, o al taller fulano del vecino que da guitarra, entonces empiezas a moverlos ahí. El problema de los indicadores en cultura es que son más lentos, porque estás hablando de un indicador de calidad en la General Motors, no hay ningún problema. Todos son más fácil, porque son máquinas, son fierros. Aquí son seres humanos. Entonces, es muy interesante tu pregunta. Ojalá la gente sepa que
todo eso se puede medir y eso lo tienes que presentar tú a que te califique el proyecto, a que te vaya el dinero. Porque ellos también tienen que saber, le tienen que decir a su filial o a su corporativo, el $1,000,000 que regalamos para el Festival de Jazz tuvo este impacto en la economía, en la sociedad, inclusive en la seguridad pública. En el caso a Medellín fue muy sonado porque una vez que entró toda la DEA y todo eso para acabar, no acabar, disminuir o controlar la cuestión de la droga en Colombia, una vez que se arregló, el gobierno dijo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces otorgó miles de millones de dólares para que hubiera otra vez la recomposición del tejido social y la familia saliera junta a los cines, a los teatros, a los circos, empezó a hacer mucha actividad y era una manera de medir que se habían quedado madres sin hijos, hijos huérfanos, viudas, viudos, y se empezó a desbaratar el tejido social y una manera de arreglar eso pues era teniendo actividades constantemente. El muchacho que tenía el spray lo tenía que cambiar, lo cambió por un violín o lo cambió por un lápiz y se puso a dibujar, o el que cambió la patineta y andaba regafiando lo cambió por unas zapatillas para bailar. Es decir, así es como la cultura tiene que ver también en las cuestiones de seguridad pública. Desafortunadamente hay muchos lugares en donde piensan que la seguridad pública son el comprar granadas, balas, patrullas y el chaleco antibalas. Tiene que ir conjunto. El problema del grafite no lo tiene que arreglar seguridad pública, lo tiene que arreglar el área de cultura. Porque si tú ves a esos artistas urbanos, les pones un policía, ya lo estás amedrentando. Pues si les pones un artista a que te ayude cómo hacerlo, reacciona distinto. Mira, Vidal, yo tengo que aprovechar el tiempo en que te tengo aquí porque tengo muchas preguntas que hacerte. A tus órdenes. Tengo muchas preguntas que hacerte y te lo digo desde una perspectiva distinta, aparte. Hablábamos de cómo medir si un evento cultural resulta ser un éxito o no. Vamos a cambiar el nombre de evento. Una actividad cultural o un proyecto cultural, porque el evento es algo, es algo que se va, no es algo planeado. Pues vamos a cambiar el nombre por cómo se ve una actividad o un proyecto. Ok, un proyecto cultural. Y se me ocurre mencionar, por ejemplo, una obra de teatro. Se promociona una obra de teatro, existen 1,000 sillas o lugares para que asista la gente. Resulta que de esas 1,000 lugares solamente asiste el 40%. El 40% llega, es un proyecto que dura 1 hora, hora y media. La gente sale, tiene la calificación de que si fue bueno, fue regular o fue malo. Muchas veces dice, vuelvo a regresar, puedo sugerir, puedo recomendar esta obra de teatro. ¿Eso cómo lo miden? Porque hablábamos de medir cuantitativa y cualitativamente. Una cuestión son el dinero, pero ¿cómo miden que un evento realmente haya quedado, en la gente haya quedado la semilla? Que la gente haya salido con ese gusto de que el tiempo que estuvo presenciando el proyecto le dejó algo. ¿Cómo se mide, Vidal? Mira, voy a decir algo que va a dolerle a mucha gente que nos va a ver. No puedes tú tener un proyecto o un programa cultural cuando solamente haces una obra de teatro. Tienes que hacer un encuentro, tienes que hacer un festival, o sea, tienen que ser varias veces. Y te pongo el ejemplo aquí, mi amigo que ya está durmiendo, del Charro. Tú y yo conocemos al Charro y sabemos que cada jueves, a excepción de hoy, que lo hizo porque nos está ayudando aquí, él va y monta. Entonces él monta 45 jueves al año, monta 4 jueves al mes y monta una vez por semana. Eso habla de que ya tiene todas las herramientas para eso. Se compran, no sé, unas botas, unas chaparreras, o sea, porque es algo que ya es constante. El indicador de lo que hacen ellos es porque él tiene que estar alimentando un caballo todos los días, cada semana,
comprar atavíos cada 15 días y él y sus 40 amigos que lo hacen y se van a ir, esa gente van a estar consumiendo situaciones en ferreterías, en tiendas, en lo que sea. Tú en tu negocio tienes consumibles que lo haces constantemente. La cultura es igual porque también es un negocio. Es muy difícil medir una obra de teatro. Entonces, lo ideal es que todos los jueves del año, de la semana, del año, esté como estaba antes, la banda municipal en el kiosco, porque es una gotita de cada jueves. Qué padre sería que todos los martes hubiera teatro. Todos los días hay cine. ¿Por qué no todos los días hay teatro? ¿Por qué? Bueno, esa es la respuesta que ahorita lo vamos a hacer. ¿Por qué cada fin de semana hay fútbol? ¿Por qué cada 15 días hay Fórmula 1? Porque se van creando públicos, se van creando asistentes, se van creando espectadores. Hay clubes de fútbol. En Irapuato hay 1000 equipos de fútbol y está la LIFA. Cada sábado en una colonia, en un campo pavimentado, hasta con cemento, con tierra o con pasto, se juega el fútbol. Entonces hay gente que vende uniformes, hay gente que vende balones, hay gente que vende silbatos. ¿Por qué en la cultura no sucede eso? Porque no hay una afición. Entonces tú tienes, como ciudadano, como funcionario, como gobernador, como presidente municipal, como presidente de la República, por ministro, lo que sea, constantemente tener esto para que crees un público, crees una afición a la lectura, una afición al teatro, una afición a la ópera. ¿Por qué tan poquitas bibliotecas? Porque no hay lectores. ¿Por qué hay tan poquitas librerías? Porque no hay compradores de libros. Hay gente que lee, porque lee periódicos, lee eso, pero hay gente que no hay gente que no compra libros. Y una manera de ver todo esto es, ¿cuántos, por ejemplo, yo podría preguntarte a ti o al público, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al cine pagado? Porque si te digo, ¿cuándo viste una película en Netflix? No. Pagar por ir al cine, porque es una industria. ¿Cuándo fue el último libro que compraste en una librería? Netflix se paga, ¿eh? ¿O cuándo fue la última vez que compraste un disco? Ajá. ¿Qué estamos haciendo? Bajamos las canciones, bajamos los libros y bajamos las películas. ¿Y quién va a mantener la industria editorial, la industria cinematográfica y la industria de la música? Todo el mundo quiere tener Brad Pitt, sino más que Brad Pitt cobra millones de dólares. ¿Por qué? Porque se los da el consumo. Sí. Entonces tú tienes que hacer programas de consumo cultural. El consumo cultural es esto que te digo, haz encuestas de cuánto gastas tú en la cultura. Yo te aseguro que cualquiera de los que nos escucha, cuando en primera división estaba el equipo de Irapuato, Ajá. entre las 5 coronas que te tomas, las palomitas y la entrada al cine, te gastaste 500 pesos. Ah, sí. Traes una obra de teatro de Irapuato de 350 pesos y se les hace caro. Sí. Y van 400 gentes. Es decir, si hay una resistencia por parte de la gente como para Lo que pasa es que no los educas a consumir. Okay. ¿Por qué? Porque tampoco cuidas tu programa. Tú les das lo que sea. No, también hay que ver, estudiar a tu público, qué le gusta al público, qué hay en la región. Si no puedes presentarle aquí, por ejemplo, ópera, en donde la ópera son programas que duran 2 horas y media en la incomodidad de unas sillas como esta. Tienen que ser un teatro cómodo. O no puedes traer, ¿sí me explico? Entonces, es la manera de medirlo. Ahora, el por qué, que me preguntaste ahorita, ¿por qué eso? Por idiosincrasia, porque la gente decimos que quien nos debe educar al hijo son las escuelas. El primer maestro que tienes es tu padre. Entonces, si tú estás viendo que en la escuela te dice el maestro, tienes que leer, y llegas a tu casa y tu papá está jugando o estar viendo el fútbol, pues tú vas a hacer lo mismo que él. Yo le digo a mis amigos, cómprense una revista de Playboy
si quieren, pero pónganle en un libro para que el hijo los vea. Porque el maestro te dice, ponte a leer, pero si tu papá no te da ese ejemplo. Eso es buen truco. Sí, entonces nosotros somos los que debemos Sí. formar lectores, no la escuela. El maestro tiene muchos problemas, el maestro te enseña Sí. a leer, pero Sí. no te enseña a que es un hábito la Sí. lectura. Y eso, Hugo, amigos, se tiene que hacer en la niñez. Sí. Los buenos y los malos hábitos son en la niñez. Tú no puedes agarrar a una persona que esté pasando aquí a la plaza 3636 y decirle que lo vas a convertir en lector si nunca leyó un libro. Los libros los tienes que leer de chiquito. Sí. Un mal hábito. Yo nunca usé droga, no la voy a usar a mis 64 años de edad, si no lo usé a los 18. Pero también, si no fui al teatro antes de los 15 años, pues ahorita está medio difícil ir al teatro y no me gusta pagar 350 pesos. Entonces son hábitos. El hábito de la lectura, de la música, del fútbol, todos son en la niñez. Hay un dicho muy mexicano, dice, árbol que crece torcido jamás se endereza. Sucede lo mismo con los hábitos. Yo jamás jugué fútbol como deporte. Ahorita no me puedo poner a jugar fútbol y me da pena no jugar fútbol porque no. Porque no tuve el hábito. Tuve otros, a lo mejor natación o béisbol, pero fútbol no. Entonces, son hábitos que tú, tu familia y la sociedad y las instituciones tienen que ayudarte. No es culpa nomás de la autoridad, que los teatros estén vacíos. Es culpa de la sociedad y como la familia, la célula de la sociedad, pues, las culpas también de nosotros. No hay que echarle toda la culpa al gobierno de todo, de que están los recintos vacíos, no. Tienen parte de culpa, por la otra parte somos nosotros. ¿Hay escasez de artistas? Yo creo que no.